Una promesa puede convertirse en una jaula. Para un hombre de honor, su palabra es un barrote de hierro, y para una mujer llena de vida, esa misma promesa puede ser una condena. Sebastián juró en un lecho de muerte que la protegería, viéndola como una última misión que debía cumplir. Nunca imaginó que el verdadero peligro no vendría de fuera, sino de su propio corazón. Estaba a punto de descubrir que la carga que juró llevar se convertiría en el tesoro que no podría soportar ver en los brazos de otro hombre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La habitación del hospital olía a muerte. Era un aroma estéril y dulce que se pegaba al fondo de la garganta, un olor que Sebastián Rivas conocía demasiado bien de sus años en el ejército. Pero esta vez era diferente. No era la muerte anónima de un campo de batalla lejano. Era la muerte lenta y traicionera de Enrique Almonte, el hombre que había sido su mentor, su jefe y la figura paterna más cercana que jamás había conocido. Enrique yacía entre las sábanas blancas, una sombra del hombre poderoso que había construido un imperio naviero. Un cáncer agresivo lo estaba devorando desde dentro, y el tic-tac de la máquina a su lado era la cruel cuenta atrás de sus últimos momentos. Sebastián, la voz de Enrique era un susurro ronco, apenas audible por encima de los pitidos. Sebastián se inclinó, su imponente figura de 1,90 m ensombreciendo la cama. Sus 32 años estaban marcados en la dureza de su mandíbula y en la frialdad de sus ojos grises, unos ojos que habían visto lo peor de la humanidad y habían aprendido a no revelar nada. Estoy aquí, Enrique. No me moveré. Mi hija. Marina, jadeó Enrique, cada palabra era un esfuerzo. No puedes dejarla sola. Es un espíritu salvaje. No entiende el mundo, los tiburones que la rodean. Sebastián apretó la mandíbula. Marina Almonte. La conocía desde que era una niña y él un joven soldado recién contratado por Enrique. La había visto pasar de ser una adolescente malcriada a una joven de 22 años hermosa, caprichosa y rebelde. Para él, Marina era un problema. Un capricho caro. Una debilidad en la armadura de la familia Almonte que él, como jefe de seguridad, tenía que controlar constantemente. Era una distracción peligrosa de sus verdaderas responsabilidades. La protegeré, Enrique. Te doy mi palabra. Nadie le hará daño, dijo Sebastián, su voz grave era una promesa de acero. Enrique negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su sien hundida. No es suficiente. Una promesa no la atará. No la mantendrá a salvo de sí misma, ni de los buitres como Ricardo Vargas. El nombre de Vargas, el rival más despiadado de Almonte, colgó en el aire como veneno. Hay una manera, Sebastián. La única manera. Mi testamento, he dejado todo condicionado. Para que ella herede, para que mantenga el control de la empresa, debe casarse contigo. El mundo de Sebastián, un mundo de lógica, disciplina y control, se detuvo. Miró al hombre moribundo, creyendo que el dolor lo hacía delirar. ¿Qué? Enrique, eso es una locura. Es la única forma, insistió Enrique, agarrando la muñeca de Sebastián con una fuerza sorprendente. Cásate con ella. Conviértete en su marido. Serás su protector, su guardián, legalmente. Tendrás el poder para mantenerla a salvo, para dirigir la empresa hasta que ella madure. Júramelo, Sebastián. Júramelo como un soldado, como un hijo. Es mi último deseo. Sebastián miró los ojos suplicantes del hombre que le había dado una segunda oportunidad en la vida, que había confiado en él cuando no era más que un alma perdida con demasiados fantasmas. Era una petición imposible. Atarse a Marina Almonte era como atarse a un huracán. Pero una deuda de honor era una deuda de sangre. Exhaló lentamente, el aire saliendo de sus pulmones como una rendición. Lo juro, dijo, y la palabra se sintió como el cerrojo de una celda cerrándose a su alrededor. Me casaré con ella. La protegeré. Enrique Almonte sonrió,
una mueca de alivio en su rostro ceniciento. Cerró los ojos, y el pitido constante de la máquina se convirtió en un lamento largo y final. Sebastián se quedó allí, de pie, el peso de su juramento aplastándolo. Su misión más difícil no había sido en una guerra lejana. Su misión más difícil acababa de empezar. Y tenía nombre de mujer. Marina Almonte recibió la noticia de la última voluntad de su padre como una bofetada. Sentada en la oficina del notario, con un elegante vestido negro que no lograba ocultar la rebeldía en sus ojos verdes, escuchó las palabras matrimonio y Sebastián Rivas y sintió que el aire se convertía en veneno. «Es una broma», dijo, su voz temblando de furia. «¿Mi padre me ha encadenado a mi niñera? ¿Al hombre que me ha seguido como una sombra toda mi vida?» Sebastián estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, su traje oscuro tan rígido como su postura. No dijo nada. Su silencio era más exasperante que cualquier argumento. «Marina, querida», intentó mediar el notario, un viejo amigo de la familia. «Tu padre solo quería lo mejor para ti». «Lo mejor para mí era mi libertad», estalló ella, poniéndose de pie. «No convertirme en la propiedad de un robot sin sentimientos. Un carcelero al que ahora tendré que llamar marido». Se giró para enfrentarse a Sebastián. Él finalmente la miró, y sus ojos grises eran dos témpanos de hielo. «Tu padre temía que te hicieras daño a ti misma y que otros se aprovecharan de ti». Su juicio, en mi opinión, era acertado, dijo, su voz era un murmullo bajo y controlado, pero cada palabra era un insulto. «No te casarás con una heredera, te casarás con una obligación. Para mí, esto es solo una extensión de mi trabajo. Una misión que debo cumplir. No te hagas ilusiones, Marina. No hay nada personal en esto». «Todo es personal», gritó ella. «Es mi vida. Tu vida, según los términos de este acuerdo, ahora me pertenece. Te sugiero que te acostumbres a ello». Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejándola temblando de rabia e impotencia. El matrimonio fue una farsa helada en el registro civil. Ella llevaba un vestido color crema que se sentía como una mortaja. Él, un traje que parecía una armadura. No hubo invitados, solo los testigos necesarios. Cuando llegó el momento del beso, él simplemente rozó su mejilla con sus labios, un gesto tan frío e impersonal que la hizo estremecerse. En lugar de mudarse ella a la enorme mansión Almonte, fue él quien la sacó de allí. «Vivirás conmigo. En mi casa. Mis reglas», le informó mientras su chofer metía sus maletas en el coche. Su casa era un apartamento en el ático de uno de los edificios más modernos y seguros de la ciudad. Era un espacio de diseño minimalista, con paredes blancas, muebles de acero y cristal, y una tecnología domótica que controlaba todo, desde las luces hasta las persianas de seguridad. No había ni una foto personal, ni un objeto fuera de lugar. Era tan estéril y controlado como el hombre que lo habitaba. «Esta será tu habitación», dijo, abriendo una puerta que daba a un dormitorio elegante pero impersonal. «Mi suite está en el otro extremo del pasillo. Como dije, no hay nada personal en este acuerdo». «No podría ser más claro», respondió ella con sarcasmo. Él la ignoró y continuó. «Tu rutina cambiará. Saldrás con un chofer y un guardaespaldas en todo momento. Tus gastos estarán limitados a una asignación mensual. Cualquier fiesta, cualquier viaje, todo tendrá que ser aprobado por mí primero». «¿Y qué se supone que haga todo el día?» «Tejer», espetó ella. «¿Mientras tú juegas a ser el rey de mi vida?» «Puedes hacer lo que quieras dentro de estas paredes», dijo él. «Pinta, lee, mira la televisión. Francamente, no me importa, mientras no causes problemas». Esa primera noche, ella se negó a cenar con él. Se encerró en su habitación, pero el hambre finalmente la venció. Cuando fue a la cocina, lo encontró sin camisa, haciendo flexiones en el suelo del salón. La visión la dejó sin aliento por un instante. Su espalda era un mapa de músculos duros y cicatrices pálidas, testimonio de la vida que había llevado antes de convertirse en su sombra. Él se levantó al sentir su presencia, sin mostrar la menor vergüenza.
El sudor brillaba en su pecho cincelado. ¿Hambrienta?, preguntó, su voz casual, aunque sus ojos la recorrieron de una manera que la hizo sentir desnuda. Ella apartó la mirada. Un poco. Hay ensalada en la nevera, dijo, y luego, con una media sonrisa burlona, añadió, ¿o esperabas que tu marido cocinara para ti en la noche de bodas, princesita? De ti no espero nada más que el próximo conjunto de reglas carcelarias, replicó ella, abriendo la nevera con brusquedad. La convivencia se convirtió en una guerra fría. Marina probaba sus límites a cada instante. Ponía música a todo volumen. Dejaba sus materiales de pintura esparcidos por el salón. Invitaba a sus amigas sin avisar, solo para ver la mandíbula de Sebastián tensarse. Él, a su vez, respondía con un control aún más férreo. Le cortaba la tarjeta de crédito cuando excedía el límite. Le recordaba su toque de queda como si fuera una adolescente. Sus enfrentamientos eran constantes, una batalla de voluntades entre el objeto inamovible y la fuerza imparable. Pero debajo de la ira, algo más comenzaba a burbujear. Ella empezó a fijarse en él. En la forma en que su cuerpo se movía con una eficiencia letal. En la concentración de su mirada cuando revisaba los informes de seguridad. En las raras ocasiones en que lo veía bajar la guardia, mirando por la ventana con una profunda melancolía en los ojos. Un día, se le cayó un lienzo pesado. Antes de que pudiera aplastarle el pie, él apareció de la nada y lo cogió, su brazo musculoso rozando el de ella. El contacto fue como una descarga. No puedes tener cuidado, gruñó él. Pero no la soltó de inmediato. Su mano se quedó sobre la de ella en el lienzo, sus dedos fuertes cubriendo los de ella. Por un segundo, sus miradas se encontraron, y ella vio un destello de algo en sus ojos, algo que no era ira ni disciplina. Algo más oscuro. Gracias, susurró ella, sintiéndose repentinamente sin aliento. Él pareció despertar del trance. Soltó el lienzo y retrocedió como si se hubiera quemado. La próxima vez, pide ayuda, dijo bruscamente y se fue. Pero el incidente los había cambiado. La conciencia que tenían el uno del otro se intensificó. Sebastián se encontró observándola pintar. Se quedaba en las sombras del pasillo, viendo cómo ella se entregaba al lienzo, su rostro transformado por la pasión creativa. Se encontró inhalando el olor a trementina y a su perfume floral cuando entraba en una habitación que ella acababa de abandonar. Estaba perdiendo la objetividad. La misión estaba desarrollando un rostro, una risa desafiante, unos ojos verdes que lo miraban como si pudiera ver a través de su armadura. Y lo odiaba. Una noche, ella organizó una pequeña fiesta improvisada con sus amigos más cercanos. Estaban riendo y bailando en el salón. Sebastián lo permitió, observando desde la distancia, su rostro inexpresivo. Pero entonces, vio a un joven apuesto, un tal Javier, poner sus manos en la cintura de Marina mientras bailaban, susurrándole algo al oído que la hizo reír. La copa de whisky que Sebastián sostenía en la mano se hizo añicos. El sonido del cristal rompiéndose cortó la música. Todos se giraron para mirarlo. Su mano estaba sangrando por los fragmentos rotos, pero no parecía sentirlo. Sus ojos estaban fijos en Marina y Javier, dos pozos de furia helada. La fiesta ha terminado, dijo, su voz era tan tranquila que daba miedo. Todo el mundo fuera. Ahora. Nadie se atrevió a discutir. Sus amigos se escabulleron, dejando a Marina sola para enfrentarse a la tormenta. ¿Qué demonios te pasa?, gritó ella, una vez que estuvieron solos. ¿Estás loco? Me avergonzaste. Te estabas avergonzando a ti misma, replicó él, acercándose, su mano herida goteando sangre en la alfombra blanca. Permitiendo que ese idiota te manoseara. Eres mi esposa. Un poco de respeto. No soy tu esposa, soy tu prisionera, replicó ella. Y preferiría que me manoseara en la que me congelaras con esa mirada tuya. Él se detuvo justo delante de ella, el olor a whisky y a su sangre llenando el aire. Ten cuidado con lo que deseas, Marina, susurró, su voz ronca. Y entonces, con su mano buena, la agarró por la nuca y la atrajo hacia sí, su boca aplastando la de ella. Fue un beso castigador, furioso,
teñido por el sabor metálico de su sangre. Ella luchó, pero él era demasiado fuerte. Pero entonces, algo cambió. Su rabia se fundió con un deseo desesperado. El beso se hizo más profundo, y para su propio horror, una parte de ella empezó a responder, a derretirse en el calor prohibido de su pasión. El beso en el salón de estar no fue un punto final, sino el detonador de una guerra mucho más íntima y peligrosa. Se separaron sin aliento, la sangre de la mano de Sebastián manchando ligeramente los labios de Marina. Se miraron a los ojos, y el odio que había definido su relación ahora estaba mezclado con una confusión y un deseo que los aterrorizaba a ambos. Nunca vuelvas a hacer eso, jadeó ella, aunque su voz carecía de convicción. Él no respondió. Simplemente la miró un momento más, una tormenta de emociones ilegibles en su rostro, antes de darse la vuelta y dirigirse al baño para curarse la mano, dejándola sola y temblando en medio del silencio. A partir de esa noche, el aire en el ático se volvió eléctrico. Sebastián redobló su control, pero ya no se sentía como la disciplina de un guardián, sino como la posesividad de un amante celoso. Cuestionaba cada llamada que ella recibía, y su mirada se endurecía cada vez que oía un nombre masculino. Marina, a su vez, descubrió que tenía un nuevo poder sobre él. Sabía que su aparente indiferencia era una fachada. Empezó a provocarlo sutilmente, no con fiestas, sino de formas más personales. Usaba vestidos que sabía que a él le parecerían demasiado reveladores, olvidaba cerrar la puerta del baño del todo cuando se estaba bañando, o se inclinaba para recoger algo, sabiendo que él estaba mirando. Era un juego peligroso, y ambos lo sabían. La tensión sexual entre ellos era un animal vivo y hambriento que acechaba en los pasillos de su jaula dorada. Él la deseaba, y ella lo sabía. Y lo más perturbador de todo era que ella también empezaba a desearlo a él. Una semana después del incidente de la fiesta, se anunció la gala anual de beneficencia de las empresas Almonte, un evento que su padre siempre había presidido. Ahora, se esperaba que ella, como su heredera, y Sebastián, como su marido y actual director de la empresa, fueran los anfitriones. No iré, dijo Marina rotundamente cuando él se lo comunicó. No pienso fingir ser la feliz señora Rivas Almonte delante de todo el mundo. No es una opción, replicó Sebastián, su tono no dejaba lugar a la discusión. Es una obligación. Para la empresa, para el legado de tu padre. Tu presencia es necesaria. Ah, claro, el deber. Tu palabra favorita, se burló ella. Pues disfrútalo tú solo. Yo tengo otros planes. Él se acercó a la mesa donde ella estaba desayunando. Se apoyó en ella, sus manos a cada lado, acorralándola. Irás a esa gala, Marina. Y te comportarás. O cancelaré la financiación de la galería de arte de tu amiga, y me aseguraré de que ningún banco en esta ciudad vuelva a darle un préstamo. ¿Entendido? El chantaje era tan descarado, tan cruel, que a Marina se le cortó la respiración. Estaba usando su poder para lastimar a la gente que a ella le importaba. Te odio, susurró. Él se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Su mirada bajó a sus labios. El sentimiento es mutuo, murmuró. Pero esta noche, me desearás delante de cientos de personas. Ponte algo que haga justicia a la fantasía. Te quiero deslumbrante. Y dicho esto, la besó. Fue un beso rápido y duro, un sello de propiedad. Sabía a café y a control. La dejó con el corazón desbocado y el sabor de su propia humillación en la boca. Para la gala, Marina eligió un arma, no un vestido. Era un diseño de alta costura, de un satén color esmeralda que hacía juego con sus ojos y se ceñía a cada una de sus curvas. La espalda estaba completamente descubierta, un corte audaz que bajaba peligrosamente hasta la base de su columna vertebral. Cuando Sebastián la vio esperándolo al pie de las escaleras, se detuvo en seco. Sus ojos grises la recorrieron con una lentitud insultante, deteniéndose en su espalda desnuda y en la forma en que la tela se adhería a sus caderas. Ella vio el músculo de su mandíbula tensarse. «Vas a ponerte un chal», dijo, su voz era un gruñido. «Hace una noche preciosa». «No lo necesitaré»,
replicó ella con una sonrisa dulce y falsa. No te lo he preguntado. Te lo he ordenado. Se acercó y la agarró por el brazo. O te pones un chal o te llevo de vuelta a tu habitación y te encierro allí hasta mañana. Sus dedos se clavaron en su piel. Estaban tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Si me tocas, gritaré, lo desafió. Una lenta y peligrosa sonrisa se dibujó en los labios de él. ¿Gritarás, mi rebelde esposa? ¿Qué le dirás a los sirvientes? ¿Que tu marido no puede resistirse a ti? Deslizó su otra mano por su espalda desnuda, sus dedos rozando su piel sensible, provocándole un escalofrío. ¿Ves?, susurró en su oído. Tu cuerpo no está de acuerdo contigo. Tiembla cada vez que te toco. ¿Es de miedo, o de ganas, Marina? Es de asco, mintió ella, aunque su pulso se había disparado. Él se rió en voz baja, un sonido oscuro y seductor. Sigue diciéndote eso. Finalmente, cedió. Se puso un chal de seda sobre los hombros, pero en sus ojos había una promesa de guerra. La gala fue una tortura. Tuvieron que sonreír, darse la mano y representar el papel de la pareja poderosa y feliz. Pero la mano de Sebastián nunca abandonó su espalda, sus dedos a veces metiéndose bajo el chal para acariciar su piel, un recordatorio constante de su poder sobre ella. Y entonces, apareció Leonardo Álvarez, el carismático playboy, su amigo de la infancia y la única persona en ese mar de tiburones que realmente parecía verla. Su rostro se iluminó al verla. Marina. Estás deslumbrante. Pareces una diosa. Ignoró por completo a Sebastián, tomando las manos de Marina entre las suyas. Sebastián se tensó a su lado, su cuerpo volviéndose rígido como una piedra. Leo. ¿Qué haces aquí? Creía que estabas en Argentina. Volví la semana pasada. No podía perderme la fiesta más importante del año, sobre todo si la anfitriona eras tú, dijo con una sonrisa encantadora. No has cambiado nada. Sigues siendo la chica más guapa de la sala. Justo en ese momento, sonaron los primeros acordes de un tango. Los ojos de Leo brillaron. Mi canción favorita. Baila conmigo. Por favor. Marina dudó, lanzando una mirada a Sebastián, cuyo rostro era una máscara de furia helada. Pero la rebeldía y el deseo de sentir un simple momento de alegría fueron más fuertes. Me encantaría, Leo. Dejó que Leo la guiara a la pista de baile, sintiendo la mirada de Sebastián quemándole la espalda a cada paso. Y entonces, comenzó el baile. El tango era pasión, era un duelo, era un coqueteo. Leo era un bailarín experto, y la guió con una confianza y una gracia que la hicieron sentir viva. Se olvidó de Sebastián, de la gala, de su jaula. Solo eran ella y Leo y la música. Giraban, se deslizaban, sus cuerpos se movían al unísono, sus miradas conectadas. La coreografía exigía que sus rostros estuvieran cerca, sus piernas entrelazadas. Para el público, era un espectáculo de arte y belleza. Para Sebastián, era una tortura. Estaba de pie junto a la barra, con una copa de champán en la mano, y su agarre era tan fuerte que la delicada copa amenazaba con romperse. Lo veía todo. La mano de Leo en la curva de su espalda, justo donde la suya había estado minutos antes. La forma en que la pierna de Marina se enganchaba con la de él en un movimiento sensual. La sonrisa en los labios de ella, una sonrisa genuina, libre, la sonrisa que él nunca había logrado inspirar. Cada movimiento era una provocación. Cada mirada entre ellos era un puñal. El calor que había sentido en su propia piel ahora se convertía en un fuego helado de celos. No era la fría molestia que había sentido en su casa. Era un volcán en erupción, una rabia tan primitiva y posesiva que lo cegaba. Le pertenecía. Ella le pertenecía. Y ese hombre la estaba tocando, reclamando su atención, su cuerpo, su alegría, delante de todo el mundo. El final de la canción fue dramático, con Leo inclinando a Marina hacia atrás, su rostro a centímetros del de ella, como si estuviera a punto de besarla. Y eso fue todo. Sebastián no pudo soportarlo más. Dejó caer la copa sobre la barra y se movió.
no caminó. Acechó. Atravesó la pista de baile como una pantera, sus ojos fijos en su presa. La gente se apartaba a su paso. Agarró a Marina del brazo justo cuando Leo la enderezaba, sacándola de sus brazos con una fuerza que la hizo jadear. «¿Has terminado ya de ofrecer tu espectáculo?», siseó en su oído. «Sebastián», dijo Leo, confundido. «¿Qué pasa?». Los ojos de Sebastián, negros por la furia, se clavaron en él. «Lo que pasa es que estás tocando a mi esposa. Y si valoras tu cara bonita, será la última vez que lo hagas». La amenaza era tan palpable, tan llena de violencia contenida, que el color desapareció del rostro de Leo. Sebastián, sin decir una palabra más, empezó a arrastrar a Marina hacia la salida. «Suéltame», protestaba ella. «Estás montando una escena». «Tú eres la que ha montado una escena», replicó él. «Pero la verdadera función, mi querida esposa, empieza ahora. Y será en privado». Su promesa era oscura y llena de una pasión peligrosa. Marina se dio cuenta, con un terror excitante, de que el guardián frío y controlado había desaparecido. En su lugar, había un hombre consumido por unos celos que ya no podía, y no quería, controlar. La misión acababa de volverse muy, muy personal. El viaje en coche de vuelta al ático fue un torbellino de silencio furioso. Sebastián conducía con una velocidad imprudente, sus nudillos blancos apretando el volante. Marina estaba sentada lo más lejos posible de él, el satén de su vestido se sentía de repente frío contra su piel. No se atrevía a hablar, pero podía sentir las olas de rabia que emanaban de él. Era como estar encerrada en una jaula con un tigre. Cuando llegaron al garaje subterráneo, él no esperó al chofer. Salió, rodeó el coche y le abrió la puerta con brusquedad. La agarró del brazo y la sacó, prácticamente arrastrándola hacia el ascensor privado. «Sebastián, todo el mundo nos está mirando», protestó ella, viendo a los guardias de seguridad del vestíbulo desviar la mirada con incomodidad. «Que miren», gruñó él. «Que vean lo que le pasa a la esposa de un Rivas cuando le falta al respeto». El viaje en ascensor fue el más largo de la vida de Marina. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Cuando las puertas se abrieron directamente en su apartamento, él no le dio tiempo a reaccionar. La empujó dentro y cerró la puerta de un portazo que resonó en el silencio. Se abalanzó sobre ella, acorralándola contra la puerta fría, su cuerpo aprisionando el de ella. Su rostro estaba a centímetros del suyo, sus ojos grises eran ahora dos pozos de tormenta. «Te divertiste», siseó, su voz era un veneno suave. «¿Disfrutaste restregándome en la cara a tu pequeño amante? Ver cómo te devoraba con los ojos delante de todos». «Él es solo mi amigo», gritó ella, su propio miedo dando paso a la furia. «Y no tienes ningún derecho a hablarme así. Nuestro matrimonio es una farsa, un contrato. No te debo nada». Una sonrisa terrible y oscura se extendió por los labios de él. «Te equivocas, mi dulce y rebelde Marina. Me lo debes todo. Tu casa, tu comida, el dinero con el que compras esos vestidos que usas para tentar a otros hombres. Todo es mío. Y por lo tanto, tú eres mía». La agarró por la barbilla, obligándola a mirarlo. «Dime la verdad. Cuando estabas en sus brazos, moviéndote así contra él, ¿estabas pensando en mí? ¿Estabas deseando que fuera yo el que te sujetara así, el que te inclinara hacia atrás y te besara hasta dejarte sin aliento?» «Estaba deseando ser libre», replicó ella. «Libre de ti y de tus reglas y de tu jaula». «Mentirosa», susurró él, su mirada bajando a sus labios entreabiertos. Y entonces, con un gemido de pura frustración animal, su boca se apoderó de la de ella. Ya no fue un beso de castigo como la última vez. Fue algo mucho más profundo, más complejo. Fue un beso de celos, sí, pero también de un deseo tan abrumador que había demolido todas sus defensas. Fue un beso de un hombre que había probado el veneno de la posesión y se había vuelto adicto. Sus labios se movieron sobre los de ella, hambrientos, exigentes. Una de sus manos se deslizó desde su barbilla hasta su cuello, sus dedos enredándose en su pelo mientras inclinaba su cabeza para profundizar el beso. La otra mano,
la que había sujetado su brazo, bajó hasta su cintura, atrayéndola con fuerza contra su cuerpo duro, hasta que no hubo ni un centímetro de espacio entre ellos. Podía sentir el martilleo del corazón de él, o quizás era el suyo. Marina luchó por un instante, su mente gritándole que lo odiara, que lo empujara. Pero su cuerpo era un traidor. Se rindió. El fuego que él había encendido se convirtió en una hoguera. Dejó de luchar y empezó a responder. Sus brazos, que habían estado empujando su pecho, se deslizaron alrededor de su cuello. Sus labios se abrieron bajo los de él, devolviendo el beso con la misma desesperación. Odiaba al hombre, al carcelero, al controlador. Pero el hombre que la estaba besando en ese momento, era pura pasión, puro fuego, y ella se estaba quemando viva. Se separaron, jadeando, buscando aire. Apoyaron sus frentes una contra la otra. «Te odio», susurró ella. «Lo sé», respondió él, su voz ronca. Y volvió a besarla. Esta vez, fue más lento, más deliberado. Un beso de exploración, un beso que prometía un placer oscuro. Sus labios bajaron por su mandíbula, por su cuello, encontrando el pulso que latía desbocado justo debajo de su piel. Ella echó la cabeza hacia atrás, dándole más acceso. Sus manos bajaron por su espalda, siguiendo el borde del vestido. Encontró la cremallera y la bajó lentamente, centímetro a centímetro. La tela esmeralda se deslizó de sus hombros y cayó al suelo con un susurro, dejándola solo en ropa interior de encaje. La miró, sus ojos oscuros recorriendo su cuerpo con una adoración hambrienta. «Tan hermosa», murmuró. «Y toda mía». La levantó en brazos, y ella rodeó su cintura con las piernas instintivamente. La llevó a través del salón oscuro, hacia el dormitorio de él. La suite principal que ella nunca había visto. La depositó en la enorme cama de sábanas negras. La habitación era como él, oscura, masculina, lujosa. Una pared entera de cristal mostraba las luces de la ciudad parpadeando como 1.000.000 de estrellas caídas. Por primera vez desde que se casaron, se desnudaron el uno frente al otro, no como marido y mujer, sino como dos combatientes en una guerra de pasión. Él exploró cada centímetro de su piel con sus manos y su boca, adorando el cuerpo que hasta ahora solo había visto como parte de un contrato. Y ella, por su parte, se atrevió a tocarlo, a explorar las cicatrices de su espalda, a sentir el poder en sus músculos. Su amor no fue tierno. Fue una tormenta. Una colisión de dos almas solitarias y furiosas que finalmente encontraban una liberación en la carne. Fue posesivo, desesperado y completamente consumidor. Se buscaron y se encontraron en la oscuridad, cada beso un desafío, cada caricia una rendición, hasta que ambos cayeron, exhaustos y entrelazados, en un sueño profundo. Cuando Marina se despertó, la primera luz del alba se filtraba por el ventanal. Estaba sola en la cama. El lado de Sebastián estaba vacío, pero la almohada aún conservaba el calor y el olor de su cuerpo. Se incorporó, sintiendo su cuerpo dolorido de una manera extrañamente placentera. La puerta del baño se abrió y él salió, ya vestido con un traje de negocios impecable. Su pelo estaba mojado, y se estaba ajustando la corbata. Era el jefe de seguridad, el empresario, de nuevo. No quedaba ni rastro del amante apasionado de la noche anterior. Su corazón se encogió. ¿Te vas?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Él ni siquiera la miró. Su mirada estaba fija en su reflejo en el espejo. Tengo una reunión temprano, dijo, su tono era frío, de negocios. Como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Habrá una bandeja con tu desayuno fuera de tu habitación en media hora. La palabra tu habitación fue como una bofetada. La estaba desterrando de nuevo, después de haberla reclamado tan completamente. Se levantó de la cama, sin importarle su desnudez. Se puso frente a él, obligándolo a mirarla. ¿Y ya está? ¿Pretendes que esto no ha pasado? ¿Que la noche anterior fue solo un desliz en tu estricto control? Él finalmente la miró, y ella vio un destello de algo en sus ojos, una vulnerabilidad que desapareció tan rápido como llegó.
La noche anterior, dijo lentamente, su voz carente de emoción, fue la culminación de un comportamiento inaceptable por tu parte. Fue un recordatorio, nada más. Un recordatorio de quien manda aquí. Te sugiero que lo recuerdes la próxima vez que se te ocurra sonreírle así a otro hombre. El insulto, la negación de todo lo que habían compartido, la hirió más que cualquier regla o amenaza que le hubiera impuesto. Vio lo que estaba haciendo. Estaba asustado. Asustado de la intensidad de lo que sentía, asustado de la forma en que ella lo había hecho perder el control. Y su única defensa era la crueldad. Bien, dijo ella, su voz temblando de una furia helada. Mensaje recibido. Soy tu propiedad para usar y descartar cuando te plazca. Lo entiendo perfectamente. Me alegro de que nos entendamos, dijo él. Se dio la vuelta para irse. Ah, y una cosa más, Sebastián, lo llamó ella. Él se detuvo en la puerta. Fue el mejor sexo de tu vida. Y tú lo sabes. La vio sonreír, una sonrisa desafiante y rota, antes de que él saliera y cerrara la puerta. Se quedó solo en el pasillo, apoyado contra la pared, su fachada desmoronándose en el momento en que ella no podía verlo. Tenía razón. La noche con ella había sido una revelación. Un infierno y un paraíso. Y por primera vez en su vida, Sebastián Rivas, el hombre que todo lo controlaba, tuvo miedo. Porque se estaba dando cuenta de que la misión de protegerla y la misión de poseerla se habían convertido en la misma cosa. Y que estaba en peligro de enamorarse de su propia obligación. La dinámica en el ático se volvió aún más tóxica y adictiva. La negación de Sebastián solo sirvió para echar leña al fuego. El sexo se convirtió en su campo de batalla y su único punto de conexión. Eran encuentros feroces, casi violentos, que ocurrían de forma impredecible. Él aparecía en su habitación en mitad de la noche, la tomaba sin apenas palabras y se iba antes del amanecer. Durante el día, la ignoraba por completo, tratándola con una frialdad que la congelaba hasta los huesos. Marina se sentía atrapada en un ciclo de humillación y placer. Odiaba depender de sus caricias, pero su cuerpo lo anhelaba con una desesperación que la avergonzaba. Su arte se volvió más oscuro, sus lienzos se llenaron de figuras en sombras y colores turbulentos. Era la única forma que tenía de exorcizar la confusión que la devoraba. A pesar de su negación verbal, Sebastián se volvió aún más posesivo. Hizo que le instalaran un software de rastreo en el teléfono de ella por razones de seguridad. Hacía preguntas casuales al personal sobre con quién hablaba, qué hacía. Una vez, ella se retrasó 20 minutos al volver de visitar a una amiga. Él la estaba esperando en la puerta cuando llegó, su rostro era una máscara de ansiedad mal disimulada. ¿Dónde estabas? Hubo tráfico, Sebastián. A veces pasa en la ciudad, respondió ella con cansancio. Él no dijo nada, pero la siguió a su habitación y esa noche, la amó con una ternura casi desesperada que la dejó más desconcertada que nunca. Empezó a vislumbrar al hombre detrás del monstruo. El hombre que se quedaba despierto hasta tarde, trabajando bajo el peso del imperio que ahora dirigía. El hombre que, a pesar de su crueldad, nunca había roto su promesa de cuidar de su madre, asegurándose de que tuviera los mejores cuidados médicos. Había capas en él, profundidades de lealtad y dolor que ella apenas comenzaba a comprender. Y se encontró queriendo saber más. Empezó a investigar. No a la empresa, sino a él. Buscó en internet viejos artículos sobre su servicio militar. Encontró breves menciones de su heroísmo, de una medalla que recibió, pero también encontró el registro de un incidente que había sido clasificado. Habló con el personal más antiguo de la empresa de su padre, personas que recordaban a un Sebastián más joven y menos duro. Empezó a armar el rompecabezas de su pasado. El punto de inflexión llegó de una fuente inesperada. Ricardo Vargas, el rival de su padre, solicitó una reunión con ella. No irás, le dijo Sebastián de inmediato cuando ella se lo mencionó. Ese hombre es una serpiente. Exacto, dijo ella. Y quiero saber por qué mi padre te temía tanto a ti como a él. Quiero saber la verdad de sus negocios. Yo soy tu verdad ahora, replicó él, su mano en su brazo, posesiva.
No necesita saber nada más. Pero ella insistió. Por primera vez, usó el poder que tenía sobre él. Si no me dejas ir, Sebastián, me aseguraré de que no vuelvas a tocarme nunca más. Puedo ser tan fría como tú. Pruébame. La amenaza lo golpeó. La idea de no poder tenerla, aunque fuera en esa forma retorcida y brutal, era insoportable. A regañadientes, accedió, pero con sus condiciones. Iré contigo. Y no dirás una palabra sin mi aprobación. La reunión tuvo lugar en un restaurante neutral. Ricardo Vargas era un hombre pulcro y con una sonrisa de depredador. Pasó por alto a Sebastián y se dirigió directamente a Marina. Querida Marina, lamento la pérdida de tu padre. Era un gran hombre, aunque un hombre de negocios imprudente. Vaya al grano, Vargas, interrumpió Sebastián. Vargas sonrió. Al grano, entonces. Tu padre y yo teníamos un acuerdo. Un proyecto en el extranjero. Metió casi toda su fortuna en él, y por desgracia, el proyecto fracasó. Los documentos que lo prueban, sin embargo, son bastante comprometedores. Si salieran a la luz, el buen nombre de los Almonte quedaría manchado para siempre. Chantaje, dijo Marina en voz baja. Yo prefiero llamarlo una oportunidad de negocio, dijo Vargas. Estoy dispuesto a olvidar esos documentos, a cambio de una participación mayoritaria en el puerto que ahora controla tu marido. Estaba tratando de usarla a ella, la memoria de su padre, para atacar a Sebastián. Marina miró a Sebastián. Su rostro era impasible, pero ella vio la furia ardiendo en sus ojos. Ella, que había sido la carga, el peón, de repente se dio cuenta de que también era un arma. Y por primera vez, decidió usarla. Se inclinó sobre la mesa. Entiendo, señor Vargas. Pero tal vez usted no entiende algo. Yo ya no soy un Almonte. Soy una Rivas. ¿Y si cree que puede usarme para amenazar a mi marido? Hizo una pausa y, con una audacia que ni ella misma sabía que poseía, deslizó su mano bajo la mesa y la posó sobre la rodilla de Sebastián, apretando ligeramente. Ha cometido usted un grave error. No tenemos nada más que hablar. Se levantó, y un Sebastián atónito la siguió, dejando a un Vargas sorprendido atrás. En el coche de vuelta, el silencio no era furioso. Era diferente. Lleno de una nueva energía. Bien hecho, dijo él finalmente. Fue el primer elogio que le había dado. Me subestimaste, respondió ella. Parece que ambos nos hemos estado subestimando, admitió él. Esa noche, él no fue a su habitación. Ella fue a la suya. Se paró en la puerta, y él levantó la vista de los papeles que estaba leyendo en la cama. No dijo nada, solo la observó. Ella caminó hacia la cama y se quitó lentamente la bata que llevaba, dejándola caer al suelo. Se metió bajo las sábanas a su lado. Su cuerpo rozó el de él. Ya no soy tu obligación, susurró. Ni yo tu carcelero, respondió él. Hicieron el amor. Y por primera vez, no fue una batalla. Fue una tregua. Fue lento, fue tierno, fue una exploración mutua llena de preguntas silenciosas. Él la miró a los ojos mientras la amaba, y ella vio más allá de la armadura. Vio al hombre solitario y herido que se escondía debajo. Y cuando todo terminó, él no se fue. La abrazó con fuerza y, por primera vez, se durmió a su lado, sosteniéndola como si temiera que fuera a desaparecer si la soltaba. A la mañana siguiente, cuando Marina despertó, él todavía estaba allí, observándola. Sabes, dijo él, su voz era un murmullo bajo. Durante años, mi única misión era proteger el legado de tu padre, aunque eso significara protegerte de ti misma. Ahora me doy cuenta de que la única persona de la que necesito protegerte es de mí. Ella le puso un dedo en los labios. Entonces deja de luchar, susurró. Y ríndete. El teléfono de Sebastián sonó en la mesilla de noche, rompiendo el hechizo. Era una llamada de su jefe de operaciones. Señor, tenemos un problema grave en el puerto del Este. Una de las grúas ha fallado. Hay un incendio. Necesita venir de inmediato.
Sebastián se levantó de la cama de un salto, la ternura reemplazada por la fría eficiencia del director. Prepara el helicóptero. Salgo en 5 minutos. Se vistió a la velocidad del rayo. Se detuvo en la puerta y miró a Marina. No te muevas de aquí. Volveré tan pronto como pueda. Ten cuidado, dijo ella. Y en esas 2 simples palabras había un mundo de preocupación genuina. Él asintió y se fue. Pero Marina tenía un mal presentimiento. Era demasiada coincidencia. El chantaje de Vargas, el accidente en el puerto. Sabía que Sebastián iba de cabeza a una trampa. No podía quedarse de brazos cruzados. Se vistió y, desobedeciendo su orden directa, llamó a uno de los pocos hombres de seguridad que sentía que le era leal. Javier, necesito que me lleves al puerto del Este. Y no le digas nada al señor Rivas. Mientras se dirigían hacia allí, llamó a la única persona que se le ocurrió que podría ayudarla. Leonardo Álvarez. Leo, necesito un favor. Es una cuestión de vida o muerte. Cuando llegó al puerto, la escena era un caos de humo, bomberos y gritos. Vio el helicóptero de Sebastián aterrizando en una zona despejada. Lo vio bajar y correr hacia el corazón del incendio, dando órdenes, tomando el control. Lo que él no vio fue a un hombre, oculto entre unos contenedores, levantando un rifle con mira telescópica y apuntando directamente a su espalda. El corazón de Marina se detuvo. Justo entonces, el coche de Leo chirrió al detenerse a su lado. Sin pensar, ella gritó el nombre de Sebastián, un grito de pura desesperación que se elevó por encima de las sirenas. Él se giró, confundido, buscándola entre el caos. El grito de Marina cortó el aire caótico del puerto. Sebastián se giró instintivamente hacia el sonido de su voz, su rostro una mezcla de confusión e ira por su desobediencia. Ese giro le salvó la vida. La bala que iba dirigida a su corazón le impactó en el hombro izquierdo, haciéndolo trastabillar hacia atrás con la fuerza del impacto. Cayó de rodillas, con una mano apretando la herida sangrante, sus ojos buscando a Marina entre el humo. Ella observó la escena con un horror paralizante. Vio la flor roja que se extendía por la camisa blanca de él. Vio al francotirador preparándose para un segundo disparo. En ese momento, los hombres de seguridad de Sebastián, alertados por el disparo, respondieron al fuego, cubriendo a su jefe y creando un infierno de balas cruzadas. Leonardo, que había llegado justo a tiempo, agarró a una Marina en estado de shock. Marina, tenemos que salir de aquí, le gritó por encima del estruendo. No. No lo dejaré, gritó ella, luchando por soltarse. Pero Leo era más fuerte. La metió en su coche. Él querría que estuvieras a salvo. Sus hombres lo tienen. Vámonos. Se marcharon a toda velocidad, dejando atrás el caos. Sebastián, mientras era arrastrado a cubierto por sus hombres, vio cómo el coche de Leo se alejaba con Marina dentro. El dolor de la herida no era nada comparado con la puñalada de traición y celos que sintió al verla huir con otro hombre en el momento en que él más la necesitaba. El mundo se desvaneció en una neblina de dolor y furia. Se despertó en una habitación de hospital privada y esterilizada. Lo primero que vio fue el rostro preocupado de Javier, su segundo al mando. Señor. Menos mal. Perdió mucha sangre. Marina, fue la primera palabra de Sebastián, su voz era un graznido. La cara de Javier se ensombreció. Se fue, señor. Se fue con Leonardo Álvarez. Sebastián cerró los ojos, pero no pudo evitar la imagen de ellos dos en la pista de baile, riendo. Había sido todo un plan. Su aparente preocupación, su acercamiento, una trampa. Se había dejado engañar como un novato. El dolor en su hombro era un fuego sordo, pero el dolor de su corazón era una herida abierta y purulenta. Encuéntrala, ordenó con una voz gélida que hizo que Javier se estremeciera. Encuéntralos a los dos. Y trae a Álvarez aquí. Quiero interrogarlo yo mismo. Mientras tanto, Marina estaba en una casa de seguridad propiedad de la familia de Leo. Tengo que volver, le suplicaba a él. No entiendes, Leo. No lo estaba abandonando.
Estaba tratando de advertirle. Vargas está detrás de esto. Lo sé, Marina, dijo Leo con calma. Mi gente ya lo está investigando. Pero volver ahora es un suicidio. Estás en peligro, y Sebastián es el objetivo principal. Lo mejor que puedes hacer por él ahora mismo es desaparecer. Se sentía impotente, atrapada de nuevo. Pero Leo tenía razón. Si Vargas estaba dispuesto a intentar matar a Sebastián, ella era el siguiente objetivo lógico. Los días se convirtieron en una semana de agonía. No tenía noticias. La incertidumbre la estaba matando. No sabía si Sebastián estaba vivo o muerto, si la odiaba por haberse ido. En el hospital, Sebastián se recuperaba con una velocidad inhumana, impulsado por la pura fuerza de su rabia. Su equipo capturó a Álvarez. Sebastián insistió en verlo, a pesar de las protestas de los médicos. Leo fue llevado a su habitación, con el rostro magullado pero desafiante. Déjenos solos, ordenó Sebastián a los guardias. Sebastián lo estudió desde la cama. ¿Por qué?, preguntó. ¿Dinero? ¿Poder? ¿O simplemente la querías para ti? Leo sonrió con tristeza. La he querido desde que éramos niños, Rivas. Pero te equivocas. Yo no la secuestré. La salvé. Gritó tu nombre, te avisó. Si no fuera por ella, estarías muerto. Ella cree que Vargas está detrás de esto. La información golpeó a Sebastián. Su grito no había sido de pánico por ella misma. Había sido para él. Y ella se había ido para estar a salvo, no para traicionarlo. Había vuelto a juzgarla mal, cegado por sus propios demonios. Suéltalo, le dijo a Javier por el intercomunicador. Después de que Leo se fuera, Sebastián se quedó solo con sus pensamientos. El hielo alrededor de su corazón, que había empezado a derretirse, se había vuelto a congelar por el miedo y los celos. Pero ahora, las palabras de Leo lo estaban agrietando de nuevo. Necesitaba encontrarla. Necesitaba saber la verdad de sus propios labios. Una vez que le dieron el alta, se convirtió en una máquina. Utilizó todos los recursos de la empresa, no para vengarse, sino para desentrañar la conspiración. Descubrió la conexión entre Vargas y un miembro desleal de su propio consejo de administración, un hombre que su padre había despreciado pero que Marina le había convencido de mantener. Todo encajaba. Era una conspiración para apoderarse de la empresa desde dentro, eliminándolo a él y usando a Marina como palanca. Mientras trabajaba, descubrió algo más, algo que Marina había estado investigando en secreto, los detalles del incidente clasificado de su pasado militar. Accedió a los archivos sellados y se enfrentó a los fantasmas que lo habían convertido en un hombre de hielo. Se obligó a revivir la misión fallida, la emboscada, la muerte de sus hombres, la culpa del superviviente que había cargado durante años. Y se dio cuenta de que la razón por la que siempre había mantenido a todo el mundo a distancia, especialmente a Marina, no era para protegerlos a ellos, sino para protegerse a sí mismo de volver a sentir ese tipo de dolor. Marina, escondida y desesperada por actuar, usó su propio as en la manga. Se puso en contacto con la madre de Sebastián. Se encontraron en secreto en una pequeña capilla. No amo a su hijo, le dijo Marina con una honestidad brutal a la mujer mayor. Pero él es mi marido. Y le juré a mi padre que protegería su legado. Y Sebastián es ahora ese legado. Y no voy a dejar que un hombre como Vargas lo destruya. Le entregó a la madre de Sebastián un paquete de documentos que había estado recopilando, pruebas de los negocios turbios entre su padre y Vargas. Pruebas que exculpaban a Sebastián pero que manchaban la memoria de Enrique Almonte. Use esto, le dijo. Salve a su hijo. La batalla final se libró no en un puerto, sino en una sala de juntas. Sebastián convocó una reunión de emergencia. Justo cuando Vargas y sus aliados pensaban que tenían el control, la puerta se abrió. Entró Marina. Todas las cabezas se giraron. Estaba radiante, vestida con un traje blanco que era a la vez poderoso y femenino. Detrás de ella, entró Leo, no como un amante, sino como su asesor legal. Sebastián la miró, su corazón latiendo con fuerza. Nunca había estado más hermosa.
Perdón por la interrupción, caballeros, dijo Marina, su voz clara y firme. Pero creo que tienen algo que me pertenece. Esta empresa. Lo que siguió fue una masacre corporativa. Presentaron las pruebas del fraude, de la conspiración, del intento de asesinato. La madre de Sebastián, usando los documentos que Marina le dio, reveló la verdad sobre la implicación de Enrique, sacrificando la reputación de su difunto marido para salvar el futuro de su hijo. Vargas y sus cómplices fueron expuestos y arruinados. La batalla había terminado. En la sala de juntas vacía, Sebastián y Marina se quedaron solos. Gritaste mi nombre, dijo él en voz baja. Iban a matarte, respondió ella, su voz temblorosa al recordar. Me salvaste la vida. Es mi trabajo, ¿no? Protegerte, dijo ella, con una sombra de la vieja ironía. No, dijo él, acercándose. Ya no es un trabajo. Ni una obligación. Ni una promesa a un hombre muerto. Se detuvo frente a ella y, con una ternura que ella nunca había visto en él, le tomó la cara entre las manos. Te amo, Marina. Me enamoré de mi misión. Me enamoré de mi carga. Me enamoré de ti. Ella lo miró, y todas las barreras, todo el dolor y la ira, se desvanecieron. Yo también te amo, Sebastián, susurró. Él sonrió, una sonrisa genuina, real, que transformó su rostro duro en algo increíblemente guapo. Y la besó. No fue un beso de pasión furiosa ni de control. Fue un beso de promesa, de perdón, de un nuevo comienzo. Un beso entre dos personas que habían pasado del odio al amor, de la obligación a la devoción. Años más tarde, la empresa Almonte Rivas era más fuerte que nunca. Pero sus directores habían cambiado. Sebastián seguía siendo un líder brillante, pero ahora había calidez en sus ojos. Marina se había convertido en una empresaria respetada, usando su creatividad para abrir nuevas líneas de negocio. Encontraron el equilibrio entre el poder y la pasión. Y en un ala de su ático, que ahora estaba lleno de colores, risas y arte, había una nueva habitación. Un cuarto de bebé. Sebastián estaba de pie junto a la cuna, mirando a su hijo recién nacido, un niño con los ojos verdes de su madre. Marina entró y lo rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando la cabeza en su espalda llena de cicatrices. Le salvaste la vida, te salvó a ti. Y ahora, tenemos esto, susurró ella. No te salvé la vida, Marina, dijo él, girándose para mirarla. Me la diste. Se casó con ella por una obsesión con el pasado, por un orgullo ciego, creyendo que un deber era lo único que podía guiarlo. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada por otro, y luego valiente y luchando por él, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Sebastián y Marina es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una promesa no reside en cumplirla ciegamente, sino en entender el amor que la inspiró. A veces, las seguras oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Ese gostou inscríbase no canal.